Hola, bendiciones. ¿Cómo están? Aquí estamos otra vez juntos para poder hacer nuestro estudio de la palabra de Dios, este modo de vida Zoe, el modo de vida espíritu que tanto bien nos hace y que nos hace crecer de una manera extraordinaria. Y hoy tenemos un tema especial. Miren, recuerden ustedes con el material que estuvieron recibiendo, pudieron ver que vamos a hacer el principio número 9 y el principio número 10. Así que vamos a comenzar ya con el principio número 9. En el índice, en este principio dice, ¿qué sucede cuando la palabra y el espíritu salen? ¿Qué sucede cuando la palabra y el espíritu salen? Y el principio en sí tiene una leyenda que dice, cuando hablo la palabra de Dios y se libera mi espíritu, el Espíritu Santo trabaja. Y aquí hay algo que tenemos que entender. Vamos a leer un poquito el material y luego vamos a explicar para que podamos entenderlo. Dice la primera parte del material, de que soltemos la palabra con el espíritu o con el alma, dependerá que salga nuestro espíritu o no. Cuando creemos la palabra y soltamos el corazón con ella, el Espíritu Santo trae victoria. Cuanto más fuerte es nuestro corazón por la palabra, más fácil va a salir. Si tengo poca palabra, no puedo liberar mi espíritu. Es decir, el nivel de nuestro espíritu sale de acuerdo al nivel de palabra que metemos. Cuanto más palabras metas y creas, más fuerte será tu hombre interior, más fácil saldrá y más victoria y poder tendrás. ¿Por qué? Porque cuanto más buscas la palabra, menos atento está a tu alma. Hasta ahí vamos a leer. Hay algo importante que debemos saber primero. Ustedes saben que nosotros somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y si nosotros alimentamos las tres áreas, vamos a crecer de una manera equilibrada. Pero si nosotros nos dedicamos a hacer crecer, a alimentar una sola área de nuestra vida, las otras dos van a quedar raquíticas, van a quedar como empequeñecidas. Entonces, aquí dice, nosotros tenemos que soltar nuestra palabra, con el espíritu y no con el alma. ¿A qué se refiere el alma? Ustedes saben que el alma es allí donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo lo humano nuestro, nuestra mente. Eso es el alma. Cuando la Biblia habla del alma, hace referencia a eso. Y a veces usted y yo nos alimentamos, pero no alimentamos la parte de nuestro espíritu. Entonces, como estuvimos leyendo, hay dos áreas distintas. O alimento el espíritu o alimento el alma. Si yo alimento el alma, no voy a tener poder, no voy a tener victoria, porque el alma siempre va a tratar de interferir en todas las situaciones. Interferir, de una manera no positiva. Ya la vamos a estudiar al alma. Yo tengo que tratar de alimentar mi espíritu, pero usted me dice, ¿pero cómo hago para alimentar mi espíritu? ¿Le doy de comer? ¿Cómo le doy de comer? Esto lo hemos hablado en otras clases. Tenemos que darle de comer la palabra. Si yo tengo mucha palabra, decía aquí el apunte, yo voy a tener que mi espíritu se va a fortalecer cada día. Entonces, en cada situación que yo tenga que enfrentar, en lugar de salir el alma mucho más rápido, va a salir el espíritu. ¿Qué quiere decir? Tanta palabra que yo tengo acumulada, tantas promesas que yo aprendí, que yo creí, que yo las hice mías, que las hice propias. Todas esas promesas, toda esa palabra van a fortalecer mi hombre interior, van a fortalecer mi ser interior, mi mujer interior en este caso. Y entonces, mi espíritu es el que va a sobresalir en cada situación, declarando esa palabra, recordando esa palabra, dándome la paz, la fortaleza, la tranquilidad. Y yo al reposar en esa palabra que tengo acumulada, voy a tener la victoria. ¿Qué pasa cuando sale el alma? ¿Qué es el alma? Usted dice, sí, pero ¿cómo me doy cuenta yo? Ruth, ¿cómo me doy cuenta si en esta situación está predominando mi espíritu o está predominando mi alma? Bueno, es muy simple. Cuando tenés una situación
¿Qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Qué es lo primero que te viene? Lo primero que pensás. Pensás en tus opiniones, pensás en tus emociones. Ay, no, porque yo opino que esto tendría que hacerse así, tendría que hacerse así. No, porque esto, porque lo otro. En tus emociones, ay, no, yo me siento mal, porque me siento muy triste, porque me siento esto, porque me siento el otro. O pensás en la cultura, por ejemplo. La cultura dice, no, acá esto hay que hacerlo así, de esta manera, porque el otro lo hizo así, porque fulano lo hizo de esta manera, porque fulano, etc. En los prejuicios, ay, no, yo sabía que esta situación venía así y en algo mal iba a terminar. El prejuicio. Entonces, si en una situación difícil, complicada, vos identificás que a tu mente y a tu corazón lo primero que vino es esto, o tu opinión, o tus emociones, o las experiencias lo que le pasó al otro, o los prejuicios, o lo cultural, ¿qué quiere decir? Que tu alma ha crecido de una manera exagerada y no ha crecido de esa manera tu espíritu. En cambio, si en una situación complicada, difícil, que vos puedas atravesar, lo primero que viene a tu mente es una declaración de fe, palabras del cielo, algo que leíste en la Biblia, algo que en tu corazón creció como una esperanza, quiere decir que tu espíritu está bien alimentado con la palabra de Dios. Entonces, el que más está creciendo es el espíritu. Y la que está quedando más pequeñita es el alma. ¿Se entiende? Esa es la mejor manera de chequear. ¿Cómo estaré yo? ¿Será que mi alma está más crecida o será que mi espíritu está más crecido? La mejor manera de chequear es eso. Ver, darme cuenta en una situación difícil. ¿Qué es lo primero que yo declaro? ¿Qué es lo primero que viene a mi mente y a mi corazón? Te va a pasar que van a venir otras personas tal vez con consejos almáticos. No, viste, yo te dije, cuídate, no, porque esto, a querer traerte miedos, a querer traerte dudas. No, hacete ver, porque mirá que eso es malo. La vecina mía tenía el mismo dolor que vos y resulta que era un cáncer y qué sé yo. Van a venir otras personas con consejos almáticos. Pero vos y yo tenemos que mantenernos firmes en el crecimiento de nuestro espíritu. Cuando vienen esas cosas, decir, mira, yo realmente no tengo ningún temor, no tengo ningún miedo, porque a mí la Biblia me dice, aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno. Mi espíritu está crecido, porque yo en este tiempo no estuve de balde, no estuve haciendo la plancha, como dicen. Yo me estuve alimentando. ¿Y qué es lo que estuve alimentando? Mi espíritu, a través de la palabra del Señor. ¿Podemos buscar un versículo bíblico? Vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7. 2 de Corintios 5, 7. ¿Sí? ¿Lo tenés allí? ¿Qué dice la Biblia? En 2 de Corintios 5, 7. ¿Ya lo encontraron? Dice así: porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Te lo leo en otra versión que a mí me encanta porque siempre me aclara mucho los textos. Dice, pues vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos. Esa es la versión del lenguaje actual, traducción lenguaje actual. Vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos. El espíritu, cuando viene una situación complicada, se aferra a lo que cree, se aferra a las palabras de Dios que recibió, se aferra a las palabras de Dios que leyó, se aferra a las palabras de Dios que proclamó mediante las alabanzas, mediante lo que vos hablaste, mediante lo que escuchaste en las reuniones, mediante lo que leíste en la Biblia. El espíritu se aferra a eso y vive por lo que creyó, pero el alma vive por la vista, por lo que le dijeron los demás, por lo que le pudo haber pasado al otro vecino en la misma situación tuya, por lo que leen los diarios, por lo que escuchan la televisión. Esa es la vida del alma, la vida almática. Y esa es la vida que no tenemos que alimentar. Tenemos que alimentar la vida del espíritu, que es la que se alimenta a través de la palabra del Señor.
Qué hermoso lo que hemos aprendido en este punto. Y ahora vamos a ver entonces el principio número 10. ¿Qué dice el principio número 10? Para que salga mi corazón, tengo que matar mi alma. Necesitamos morir al alma, porque si tenemos mucho del alma, Dios no obra. ¿Qué significa tener mucho del alma? Mucho de nuestras opiniones, mucho de nuestros prejuicios, mucho de lo que sabemos de los demás, mucho de lo que escuchamos en los medios, en la televisión, en el barrio, muchos mandatos familiares. A veces obedecemos a estructuras que vienen de nuestros antepasados, porque mi abuelo lo hizo así, mi papá lo hizo así, mis hermanos lo hicieron así y yo lo tengo que hacer así. Y a veces esas son estructuras. A veces tenemos cuestiones culturales de nuestro barrio, ¿no? Porque en mi barrio las cosas se arreglan de esta manera y no, en mi barrio hacemos de esta manera. Y a veces son cuestiones que nos atrasan y no nos permiten que aprendamos a una manera nueva de hacer las cosas. La manera que Dios nos ofrece, la manera que la palabra de Dios nos enseña. A veces repetimos situaciones, repetimos conductas aprendidas, pero no a la luz de la Biblia, aprendidas en otras cosas, aprendidas tal vez en la escuela de la vida. Y la escuela de la vida, usted sabe que no siempre es la mejor escuela, no siempre es lo mejor para nosotros. A veces nos traba, nos limita. Yo le diría que casi siempre nos limita, nos traba. Pero cuando yo vengo al Señor, yo tengo que aprender una nueva manera de vivir. Y justamente es a través de su palabra. Entonces, para hacer morir al alma, yo tengo que aferrarme a la palabra del Señor. Y cuando yo identifico esas cosas, a ver cómo yo hago con mis hijos, cómo yo hago con mi economía, cómo estoy haciendo yo con respecto a mí mismo, cómo me conduzco, cómo pienso. ¿Estoy pensando con respecto a la palabra y mi espíritu está creciendo? ¿O estoy pensando con lo que otros me dijeron, con lo que aprendí en mi barrio, con lo que aprendí en mi familia? ¿Mi conocimiento es almático o es algo que yo estoy aprendiendo en la Biblia? Ahí yo tengo que pesar. ¿De dónde estoy sacando la fuente? ¿Cuál es la fuente de la que yo me estoy alimentando? Y eso tiene que cambiar. Yo tengo que revisar todas esas actitudes mías a la luz de la palabra de Dios, para poder hacer los cambios necesarios. Miren, yo quiero que aprendamos esto con un ejemplo. Quiero que busquemos en San Juan, vamos a ir al capítulo 11. Aquí hay un episodio muy conocido por muchos de ustedes, yo creo que por todos ustedes. Cuando Lázaro había muerto. ¿Ustedes se acuerdan? Que Lázaro era hermano de Marta, de María, y ellos eran amigos de Jesús. Y él en un momento se enferma de gravedad y muere. Y Jesús fue avisado de que él había enfermado. Y Jesús dejó pasar los días, hasta que llegó el momento que le avisaron a Jesús que Lázaro efectivamente había muerto. Miren, vamos a leer ese episodio. Vamos a buscar en el capítulo 11 de Juan, allí en la Biblia, y lo vamos a leer todos juntos. ¿Encontró? Vamos a leerlo. Vamos a leer a partir del capítulo... Vamos a leer allí a partir del capítulo 20. Dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Miren ustedes, tenían esta situación, su hermano había muerto, y entonces Marta escucha que viene Jesús, y sale a su encuentro, sale de su casa y va a encontrarse con Jesús. ¿Pero para qué va a encontrarse con Jesús? Si leemos otra vez allí esa parte, se encontró con Jesús para reclamarle. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, le dice. Imagínense ustedes, el alma le salió a María por los labios.
Ella fue al encuentro de Jesús, tuvo una buena actitud, salió a buscarlo porque supo que Jesús venía. Estaba con esa situación difícil que era la muerte de su hermano. Pero lo que salió de sus labios nos da cuenta de que María tenía el alma a full. Estaba en una actitud totalmente almática, porque al encontrarse con Jesús, lo primero que le dijo no fue una palabra de fe, de confianza, de esperanza, sino un reclamo, un reproche, algo de su opinión. No, Jesús tendría que haber estado acá, si él era amigo nuestro y sabía que mi hermano estaba enfermo, ¿cómo no va a venir antes? Y ahí sale el reclamo a través de los labios. Señor, si hubieses estado acá, no hubiera muerto mi hermana. Almático, el alma saliendo allí por los labios. Vamos a mirar qué dijo Jesús. Jesús le dice, a ver, y allí en el 22, mire lo que dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ahí estaba Marta, almática, yendo de un lado a otro. Sabía, porque dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea, con su mente sabía, pero parece que la palabra no había bajado a su corazón, no había bajado a su espíritu, y el alma era la que la estaba dominando en ese momento. ¿Se acuerdan cuando hablamos en esa clase que dijimos, todas las palabras del Señor no tienen que quedar aquí a nivel del conocimiento, sino que tienen que bajar a nuestro corazón, tienen que bajar a nuestro espíritu, para que en el momento de la prueba, de la aflicción, de la lucha, no nos pase como Marta, que ella dice, sí, Señor, ¿por qué no viniste? No hubiese muerto mi hermano si vos estabas acá. Y al ratito dice, mas ahora yo sé que todo lo que yo le pida a Dios, Dios me lo va a dar. O sea, bárbaro, lo sabía con su intelecto, pero no tenía su espíritu embebido en esa palabra. Si no, el reproche no hubiera estado. Y miren lo que pasa en el versículo siguiente. En el 23, Jesús le dice, tu hermano resucitará. Jesús le da la palabra, tu hermano resucitará. Miren, yo creo que si a usted y a mí Jesús se nos aparece en una situación así, nos dice, tu hermano resucitará, nosotros empezamos a dar saltos de este tamaño, por lo menos, porque no es cualquier persona, es Jesús el que nos dice que tu hermano va a resucitar. Pero miren lo que pasó en el versículo siguiente. Marta dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Qué tal? Jesús estaba ahí en persona, diciéndole, Marta, tu hermano va a resucitar. O sea, era como para quedarse tranquilo, decir, bueno, ya está, me quedo tranquilo, confío, me dejo conducir, me dejo guiar, acá está el Señor, Él va a hacer todas las cosas y Él me dice que va a resucitar. Así que lo único que yo hago es esperar a ver a mi hermano vivo de nuevo y caminando. Y sin embargo Marta recurrió allí en ese momento a lo que conocía, pero que conocía con el intelecto, y dijo, sí Señor, yo ya sé que va a resucitar en el día postrero, cuando ya estemos todos allí en gloria. Recurrió a lo que ella conocía a nivel del intelecto, pero todavía no tenía despierto su espíritu para darse cuenta que ahí lo tenía a Jesús, y Jesús ahí mismo le estaba diciendo, tu hermano va a resucitar. Otra vez el alma, con sus propias opiniones, sus propios conocimientos, sí, porque yo sé, porque yo sé, porque yo sé, porque yo sé. Lo sé a nivel intelectual, pero no permito que mi espíritu reciba esa palabra, coma esa palabra, se haga carne esa palabra en mí, y yo pueda experimentar lo que es tenerlo a Jesús allí, presente, y prometiéndome el milagro. Y miren lo que dice en el versículo siguiente. Jesús le dijo, en el versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo leemos de nuevo. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y siguió diciendo Jesús, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.
Y Jesús le pregunta, ¿crees esto? Jesús le da una declaración tremenda, importantísima. Jesús le descubre allí frente a sus ojos quién es Él y lo que sucede con las personas que creen en Él. Yo soy la resurrección y la vida, Marta. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús le pregunta, Marta, ¿crees esto? ¿Crees lo que te acabo de decir? O sea, de aquí, lo bajás aquí, lo bajás a tu corazón, lo bajás a tu espíritu. Y miren lo que contesta Marta. A ver. Marta le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Eso es lo que le preguntó Jesús? Jesús no le preguntó eso. ¿Qué pasó acá? Marta solo tenía la palabra aquí. Pero Marta no estaba con su espíritu libre como para vivir esa experiencia con Jesús, cara a cara con Jesús. Lo tenía allí a Jesús. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, Marta. ¿Crees esto? Y ella salió con otra cosa. Le contestó, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Lo del librito, lo que sabía, su conocimiento intelectual sobre Jesús, pero no la experiencia que estaba teniendo en ese momento. ¿Cuál hubiese sido la respuesta correcta? La respuesta que sale del Espíritu. Sí, Señor, yo creo que sos la resurrección y la vida. Creo que me lo vas a devolver a mi hermano. Creo que lo voy a ver a mi hermano caminando aquí. Esa hubiese sido la respuesta, porque Jesús le preguntó eso. Pero ella salió, sacó de sus conocimientos el texto que mejor quedaba para la ocasión y le dijo, sí, Señor, creo que tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, como a veces somos nosotros cuando hablamos, que decimos sí, porque yo sé, porque el Señor es así, el Señor es poderoso, el Señor es eso. Bueno, pero eso es aquí y aquí. Pero a ver, en esta situación que estoy pasando, difícil, yo sé, tengo la seguridad, tengo la plena confianza en lo que su palabra me dice, de que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces yo sé que voy a ver la gloria de Dios en esta situación económica. Yo lo sé, lo declaro, lo creo. Eso es otra cosa. Eso es que la palabra sale de mi espíritu, se apodera de mis labios y yo la declaro, la reclamo. ¿Y qué decía? Vamos a tener la victoria. Miren ustedes qué diferencia. Y sigue un poco más, miren, vamos a mirar un poquito más adelante. Habiendo dicho esto, dice en el versículo 28, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Después de todo lo que ella había escuchado que Jesús le dijo, tu hermano va a resucitar, yo soy la resurrección, yo soy la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Yo hubiese salido corriendo a llamar a toda mi familia. Vengan, que Jesús va a resucitar a Lázaro, me lo acaba de decir. ¿Qué hizo ella? El alma de nuevo ahí, con sus conocimientos, sus opiniones, el alma de nuevo apoderándose de ella. Fue a llamar a su hermana en secreto, dice la Biblia, y le dijo, vení porque vino el maestro y te llama. En secreto. ¿Qué quiere decir? En voz baja, con incredulidad. Sigamos leyendo más adelante. María, cuando oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a los pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando,
se estremeció en espíritu y se conmovió. Y allí preguntó: ¿dónde le pusisteis? Y allí dice la Biblia que Jesús lloró. Hay algo muy interesante que quiero que hagamos un paréntesis aquí. ¿Por qué creen ustedes que Jesús lloró? A ver, piénsenlo, háblenlo con el que tiene al lado. ¿Por qué Jesús lloró? ¿Usted cree que Jesús lloró porque Lázaro estaba muerto? ¿Qué decía? En el versículo, a ver, vamos a buscar aquí. ¿Qué decía en el versículo? Ya lo estoy encontrando aquí. Aquí lo tengo. Dice la Biblia, en el versículo 9, 10, por allí, en el 11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Entonces sus discípulos dijeron: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y en el 14 dice: entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y en el 15 miren lo que dicen: y me alegro por vosotros de no haber estado allá, para que creáis. Mas vamos a él, dijo. A ver, Jesús no lloró porque Lázaro había muerto. Ya el plan primero de Jesús era esperar a que Lázaro muriera. Se demoró, dice la Biblia, algunos días, hasta que Lázaro muriera, para que él pudiera llegar y hacer el milagro y todos pudieran creer en él. Jesús no lloró porque Lázaro había muerto. Jesús lloró a ver la incredulidad en el corazón de las personas. Jesús lloró a ver a María, que había comido la palabra de él, que había escuchado la palabra de él. No saber que él podía hacer el milagro. Jesús lloró al escuchar todas las confesiones de Marta y que no creyera, que él tenía el poder para resucitarlo. Jesús lloró a ver a todos llorando, aun aunque él estuviera presente allí, sabiendo que él era la resurrección y la vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en claro. Jesús llora cuando usted y yo no creemos. No lo creemos capaz de levantar a alguien de la muerte. No creemos capaz de levantar a alguien de una situación de postración económica. No creemos que Dios es capaz de sanar. No creemos que Dios es capaz de bendecir. A veces usted y yo estamos allí en el sube y baja. Hoy creo, mañana no creo. Al otro día creo, al otro día no creo. Y así, en el sube y baja. ¿Y por qué? Usted me pregunta, ¿por qué entramos en ese sube y baja? Y entramos en ese sube y baja justamente por el alma, porque le hacemos más caso al alma, porque somos más almáticos que espirituales. Escuchamos las opiniones, escuchamos las noticias, escuchamos lo que me dice uno, escuchamos lo que me dice el otro. Y eso hace que mi alma vaya creciendo, 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 creciendo. Y mi espíritu se va empequeñeciendo, se va poniendo cada vez más chiquito. Y no tengo victoria. Pero usted y yo tenemos que alimentar el alma, tenemos que creer en su palabra. Y una vez que logramos creer en su palabra, quedarnos allí firmes y no dudar, no dudar. Miren lo que pasó con Marta. Vamos a leer un poquito más adelante. En el 11:38 dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que ya había muerto, que ya había estado confesando con sus labios todo lo que su alma creía, o los conocimientos que tenía solamente a nivel de su cabeza, dijo: Señor,
hiede ya, porque es de 4 días, como diciendo, Jesús, déjate de embromar. ¿Cómo vas a abrir una tumba que hay un muerto de 4 días? Va a largar olor, olvídate, ya está. Dios mío, acababa de escuchar que Jesús le había dicho, tu hermano Lázaro va a resucitar. Acababa de escuchar que Jesús le había dicho, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Acababa de escuchar todo eso. Y sin embargo, otra vez abajo, otra vez el alma creciendo, otra vez la duda creciendo, otra vez la opinión, otra vez la incredulidad, otra vez el prejuicio, creciendo allí. Y entonces Jesús dijo, quitad la piedra, quitaron la piedra de donde había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos en alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Y aquí volvemos a tener otra vez la respuesta a la pregunta, ¿por qué Jesús lloró? Jesús no lloró, repito, por la muerte de Lázaro. Jesús lloró por la incredulidad de la gente. Y cuando habló con el Padre, dijo, Padre, yo ya sé que siempre me escuchás. Padre, yo ya sé que siempre vos hacés lo que yo te pido. Solo hice esto para que la gente crea. Solo lloré porque la gente no creía. Solo se me conmovió mi corazón al ver la incredulidad. ¿Qué quiere decir eso? Mire, Marta era incrédula aún conociendo la palabra de Dios. En 2 ocasiones se la repitió, le dijo, sí, Señor, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Luego le dijo a Jesús, sí, de cierto, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Marta sabía toda la palabra aquí, pero no había bajado esa palabra a su espíritu, a su corazón. Y nosotros, tenemos que tener mucho cuidado de no ser como Marta. Alimentar con su palabra nuestro espíritu y hacer que esa palabra que escuchamos aquí, que escuchamos con nuestros oídos y que a veces la conocemos, a veces sabemos muchos textos de memoria, y eso es precioso, saber palabra del Señor de memoria, pero tenemos que hacer que eso baje a nuestro corazón, fortalezca nuestro espíritu, y que en una situación difícil, enfermedad, escasez, pandemia, lo que sea, lo primero que salga por nuestros labios, lo primero que tome protagonismo en nuestra vida, no sea nuestra alma, no sean las opiniones, no sea la cultura, no sean los prejuicios, todo lo que habíamos nombrado en el punto anterior, no sean las emociones, no sea lo que escuchamos de otros, sino que sea la palabra del Señor. Y entonces cuando esa palabra toma el control de toda nuestra vida, podemos estar en la tormenta más difícil, atravesando una tormenta tremenda, una situación tremenda, pero nuestro corazón está firme, como dice el Salmo, confiado en Jehová. Nuestra boca tiene que demostrar lo que hay en nuestro corazón y nuestro espíritu. Entonces, vamos a repetir otra vez en el versículo 11, capítulo 10 de San Juan, dice, no te he dicho que si crees verás la obra de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cómo puedo tener victoria? Ruth, ¿cómo puedo tener victoria? Hace tiempo que estoy pidiendo por esto, hace tiempo que estoy en esto, estoy trabado, parece que este área de mi vida no camina, no arranca, siempre choco con lo mismo. ¿Y no será que tu alma está dominando? ¿No será que en este momento tu propia opinión, lo que escuchaste del otro, tus prejuicios, son los que están dominando? En lugar de creer, proclamar, confesar y hacer que su palabra crezca en nuestro corazón, ¿qué le parece si oramos? Vamos a orar. Señor, yo quiero que en este día podamos nosotros renunciar a lo almático. Todas las cosas que están en nuestra alma puedan morir. La vamos a llevar a la cruz, le vamos a pedir al Señor
que Él las haga morir en nosotros y que su palabra pueda crecer en nuestro corazón. ¿Oramos? Amén, vamos a orar. Señor, en esta tarde estamos asombrados de lo que hemos aprendido. Señor, hemos visto aquí en este episodio de Juan cómo el alma a veces crece demasiado y nos lleva a la derrota, nos lleva al desánimo, nos lleva a que nuestros caminos se traben y que no tengamos la victoria. Pero en esta tarde nosotros queremos identificar a la luz de tu palabra y en este tiempo que vamos a vivir, en estos días que siguen, queremos que vos nos ayudes con tu Espíritu Santo a identificar esas cosas que el alma ha hecho crecer demasiado en nosotros, nuestras opiniones, nuestras propias palabras, nuestras propias experiencias, nuestras propias emociones, lo que la cultura de nuestro barrio o de nuestra familia nos ha dictado, los prejuicios. Todo eso que tenemos a veces acumulado y que ha crecido demasiado, Señor, en el nombre de Jesús lo renunciamos. Yo renuncio a mis prejuicios, renuncio a mi propia opinión, renuncio a todo lo que la cultura, aún la cultura familiar, la cultura de mi barrio, la cultura de mi país, ha querido meter en mi cabeza y en mi corazón. Mis propias emociones, que a veces son las que me dominan. En el nombre de Jesús yo quiero renunciarlas y llevarlas a la cruz, para que tu palabra pueda crecer en mi corazón, que tu Espíritu Santo pueda permitir y hacer que cada día tu palabra crezca y lo mío sea una experiencia de vida maravillosa con Jesús. Gracias te doy, gracias te doy. Amén, amén. Identifique en estos días cada situación que usted tenga. Trate de ver qué es lo primero que está tomando el control. Si está tomando el control lo almático, en el nombre de Jesús vuelva a renunciarlo y a decir, yo esto lo entrego, esta opinión no es de Dios, esta opinión es humana, esta opinión es prejuiciosa, esta opinión es lo que he escuchado en los medios de televisión o lo que me ha dicho algún vecino. En el nombre de Jesús yo esto lo renuncio, lo dejo y empiezo a proclamar solo lo que dice la palabra. Si crees, verás la gloria de Dios, dijo Jesús. Y usted y yo vamos a ver la gloria de Dios en los días que siguen, porque vamos a creer, nos vamos a aferrar con todo. ¿Vieron ese dicho que dice, me aferré con uñas y dientes? Usted y yo nos vamos a aferrar así, a la palabra de Dios, para que Cristo crezca en nosotros, su palabra crezca, su Espíritu Santo nos haga vivir todo lo que hemos aprendido aquí a nivel intelectual, que baje a nuestro corazón y veamos qué experiencia hermosa es vivir con el Espíritu fortalecido. Que el Señor los bendiga y nos vemos en la próxima clase de vida, modo espíritu, la mejor vida que usted y yo podemos vivir.